son de trompeta, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, Dios, alábale. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Al que nos salvó, al que nos limpió de nuestros pecados, al único y sabio Dios, sea toda la alabanza, las riquezas, el honor y la sabiduría por los siglos de los siglos. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Díselo. A Jesús mi gran Rey, alabanza
serás, Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. Todopoderoso Dios, siempre tú serás, Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien, leíamos. Tenemos un Dios bueno, y es bueno todo el tiempo, qué mejor ejemplo que ese. Y también leíamos al principio del culto y veíamos en imágenes que tenemos un Dios creador de todo lo que conocemos y de lo que no conocemos también. Y ese Dios inmenso, ese Dios que creó todo, también muestra su misericordia para cada uno de nosotros de manera personal y única. ¿Cuánto necesitamos parecernos a Él? ¿Estamos dispuestos a que Él obre en nuestra vida, obre en nuestros pensamientos? ¿Estás dispuesto a que Él obre en tu corazón, en tu mente? Si es así, te invito a seguir cantando y alabando a nuestro Dios, confiando que Él así lo hará. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Buen día, hermanos. Es un gusto volver a estar otra vez con ustedes por este medio, en esta pandemia que todavía nos tiene retenido en nuestras casas. Pero gracias a Dios no estamos solos, sino que los tenemos a ustedes, por lo menos a través de las videollamadas, a través del Zoom, a través de este espacio virtual en el que podemos comunicarnos y compartir juntos la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Lucas 19, los primeros 10 versículos, un pasaje muy conocido que se refiere al encuentro de Jesús con Zaqueo. Un pasaje que le gusta mucho a los chicos, porque Zaqueo era pequeño y los chicos se identifican con su pequeñez, pero que enseña muchas cosas importantes para cada uno de nosotros, la gente mayor. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, el hombre pequeño, no era pequeño precisamente inocente como un niño. Él era el jefe de la DGI de la ciudad de Jericó, pero la DGI de los romanos, ¿no es cierto? Era un recaudador de impuestos. Los romanos tenían un sistema de recaudación muy interesante. Ellos reunían a todos los que estaban dispuestos a hacer el trabajo y cada uno proponía una cantidad que podía sacar de la ciudad. La ciudad de Jericó era una ciudad rica o próspera porque se dedicaba a hacer bálsamos y ungüentos. Aparte era una ciudad donde vivían los sacerdotes, una ciudad segura, se podría decir. Entonces cada recaudador de impuestos decía, yo puedo sacar tanta cantidad de dinero, otro proponía más, otro proponía más. Y bueno, los romanos al que proponía más le daban ese cargo y no les importaba si esas personas cobraban un poco más y se lo guardaban, mientras ellos recibieran la parte que aquellos recaudadores se habían comprometido a darles. Así que no era precisamente una persona agradable. Zaqueo era mirado por sus contemporáneos, por sus compañeros de ciudad, por la gente con la que convivía como un traidor, como un hombre muy pecador, porque ayudaba a los enemigos a sacarle impuestos a su propio pueblo. Jesús antes se había encontrado con el joven rico y había dicho que era imposible qué difícil era que un hombre rico entrara en el reino de los cielos. Y da el ejemplo del ojo de la aguja. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y esto tenía varios significados, tiene hoy en día varios significados. Algunos dicen que la palabra camello se escribía igual que la palabra soga, entonces era imposible que una soga pasara por el ojo de una aguja. Era más fácil que un rico entrara en el reino de los cielos, porque el rico confía en sus riquezas y no confía en Dios como los pobres, ¿no es cierto? Que no tienen nada que aferrarse, nada material a lo que aferrarse. Otros dicen que la traducción está bien y que se refería a una pequeña puerta que se abría de noche, que se llamaba el ojo de la aguja justamente, por la cual las personas entraban individualmente y si tenía que pasar un camello, le tenían que sacar toda la carga y el camello pasaba casi arrastrándose, ¿no es cierto? O sea que si un rico no se humilla no puede entrar en el reino de los cielos. Sea como sea, Zaqueo no solo era un hombre rico, sino que se había vuelto rico a través de la corrupción, de la codicia y de la defraudación. Pero él quería ver a Jesús, sentía curiosidad por ver a ese Jesús. Y como sabía que no le podía ver a causa de la multitud porque era pequeño y que no le iban a dejar pasar porque tampoco lo querían, sin ninguna vergüenza, porque ya estaba acostumbrado a que lo despreciaran, corrió adelante y se subió a un árbol sicómoro, que es una especie de higuera o de morera, que es más o menos de la misma especie, un árbol relativamente bajo con ramas fuertes, y de ahí se aprestó a ver pasar a Jesús. Y Jesús hace algo que no hizo en ningún otro pasaje de la palabra de Dios. Se autoinvitó. Y no solamente se autoinvitó cuando alzó los ojos y vio a Zaqueo arriba del árbol, sino que le dijo, baja rápido porque es necesario, es preciso que yo pose hoy en tu casa. Zaqueo, supongo yo que muy sorprendido, dice la palabra de Dios, y gozoso, le recibió en su casa y se bajó del árbol, obviamente, y fue corriendo hasta su casa. Claro, la gente se indignó, porque esa era una ciudad de sacerdotes. Jesús podía haber elegido cualquier otro lugar para ir a vivir,
que fuera de acuerdo a toda la gente o a la opinión pública en general, pero Jesús no hacía las cosas de acuerdo al qué dirán. Jesús hacía las cosas como era conveniente para el reino de Dios, y ese necesario, es preciso. Se refería a algo tan importante como al alma de ese pecador. Y Zaqueo, sin ninguna predicación, sin ninguna recriminación de parte del Señor, se convierte. Pero tiene una conversión espectacular. Seguramente se sintió compungido ante la santidad del Señor y se sintió culpable. E hizo lo impensable. También respondiendo a las murmuraciones, enfrentó a esos murmuradores diciendo: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguno, que seguramente lo había hecho, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley exigía que en un caso así se devolviera por duplicado la indemnización que se le debía dar a la víctima, pero él dijo cuadruplicado. Y esto nos lleva a una cosa que a veces nos olvidamos, que la conversión debe ir acompañada de restitución. El hecho de que entreguemos nuestra vida, nuestro corazón a Jesús, no nos exime de dar las explicaciones y de devolver un poco en la medida que podamos de aquellas cosas que hemos causado a través de nuestros pecados a los demás. Así que si alguien se convierte, debe devolver el dinero que tomó prestado o hurtado o como sea, en este caso defraudado, como Zaqueo, que cobraba impuestos de más y se guardaba la diferencia, ¿no es cierto? Sino que si tenemos que disculparnos con alguien, tenemos que hacerlo. Si tenemos que pedirle perdón a alguien por el daño que le hemos causado, debemos hacerlo y mostrarle a los demás que ya no somos esa persona, que el Señor nos ha cambiado, que el Señor ha entrado en nuestras vidas y que las cosas ya no pueden ser como eran antes. Y Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea que no tenemos duda de la conversión de Zaqueo. Seguramente cuando él dijo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, porque era rico, no lo dijo jactándose y diciendo: bueno, me gané la salvación a través de las cosas, sino como un acto de verdadera humildad. La conversión se demostró en eso. Él antes había vivido de acuerdo con una ambiciosa codicia, el deseo de hacerse rico de cualquier manera, pisando a quien pudiera o a quien se le interpusiera y robándole a todo el mundo. Ahora entregaba la mitad de sus bienes por amor, ya no por codicia, sino por amor a sus semejantes. Él no pretendía de ninguna manera hacer creer a los demás que tenía algún mérito por el solo hecho de ser rico. Sus riquezas ya no le valían, porque había encontrado algo más importante que le hacía muy fácil desprenderse de ellas. Aparte, Jesús dice una cosa muy importante. Dice: la salvación ha entrado a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y esto es algo que Jesús repite una y otra vez a lo largo de los evangelios. Él menciona a Abraham porque los judíos, los israelitas de ese tiempo, después de la época de la vuelta de Babilonia, habiéndose dado cuenta que habían transgredido la ley, se habían vuelto muy escrupulosos en la obediencia a la ley. Hasta el punto que la obediencia a la ley se había transformado prácticamente en un método de salvación.
por el cual la persona que cumplía la ley y trataba de no faltar en ninguno de sus puntos, se merecía la salvación. Acá Jesús estaba dando a entender que Zaqueo no era salvo por las riquezas o por lo que hacía o por lo que daba, sino que era salvo porque como Abraham había creído en Dios y eso le había sido contado por justicia. Realmente había habido un cambio en Zaqueo, y Zaqueo había entendido que él no podía bajo ningún concepto alcanzar por sí mismo la salvación, y que no la merecía, y que no podía nunca pagar o reunir el dinero suficiente como para pagar su entrada al reino de Dios. Jesús, con su sola presencia, con su deseo de habitar con él, porque él fue a buscar a Zaqueo. Zaqueo no lo fue a buscar a él. Zaqueo no lo invitó, él se invitó porque él quería entrar en el corazón de Zaqueo y dar una lección también a todos los demás, de que un rico podía entrar en el reino de los cielos, pero que para entrar en el reino de los cielos había que tener fe, nada más que fe. Más tarde el apóstol Pablo va a citar en Gálatas y en Romano: el justo por la fe vivirá. O sea que Jesús estaba hablando de la gracia. En otros términos, cada vez que él menciona a Abraham, está hablando del perdón de Dios y de la gracia de Dios que le permite a la gente venir libremente a su presencia y aceptar la salvación, humillándose delante del Señor y aceptándole con fe en su corazón, pero no por mérito, sino por gracia, gratis, por un acto de generosidad infinita de parte de Dios, que cargó nuestros pecados, nuestras culpas, las de ayer, las de hoy, las de mañana, todas nuestras culpas y pecados, y las cargó sobre su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, como dice Juan 3:16, sino que tenga vida eterna. Y de esa manera nos ha dado el poder de ser hecho hijos de Dios. Hoy la salvación ha llegado a esta casa porque mi tarea, dice Jesús, es venir a este mundo a salvar lo que se había perdido. En otra traducción dice lo que se había destruido, o sea, a recomponer, a rehacer lo que se había destruido. En este caso se trata de nuestra relación con Dios, que nos hace ser como somos, es decir, la pérdida de nuestra relación con Dios, pecando a la manera de Adán, buscando agradar a nuestro ser, a nuestro ego, antes que a nuestro Creador, ha hecho de nuestras vidas las personas infelices que somos. Podemos tener muchas alegrías, pero un gran vacío en el corazón. Y como se ha dicho, ese vacío tiene forma de Dios. Solo Dios lo puede llenar. Solo Dios puede calmar esa necesidad, esa ansiedad de reconciliación, de comunión con Él. Ni el dinero, como en el caso de Zaqueo, y Zaqueo lo sabía bien, ni las cosas de este mundo, ni los placeres, ni el éxito, ni tantas cosas que el mundo puede ofrecernos, puede darnos la paz que sintió Zaqueo en ese momento en que se dio cuenta que sus riquezas, sin la presencia del Señor, no valía absolutamente nada. Querido amigo, que estás escuchando estas palabras a través de este medio, si todavía no aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador,
tenés que saber que el Señor se quiere autoinvitar en tu vida, que el Señor te está buscando, que para Él es necesario llegar a ti y que tú le abras tu corazón para vivir para siempre con Jesucristo en el corazón a través del Espíritu Santo. ¿Vas a rechazar esta invitación generosa? Este amor inconmensurable de aquel que sufrió la cruz, teniéndote en vista a vos, a mí y a todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que pudiéramos estar de pie en la presencia de Dios. ¿Lo vas a rechazar? Él es necesario para tu vida. Él es necesario para que realmente alcances la verdadera felicidad, como la que tuvo Zaqueo, que cambió su vida y cambió su relación con sus semejantes, empezando una vida nueva y feliz, disfrutando de la paz de Dios, porque Jesús juzgó que era necesario entrar en su corazón. Es tu decisión. Nosotros solamente podemos guiarte y decirte sí, anda ahí, subite al sicómoro para ver a Jesús. Anda a la palabra de Dios, a la Biblia, informate. Preguntale a algún hermano en la fe, a una persona de la iglesia en quien confíes. Pedí ayuda, pero no te quedes sin aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque el Hijo del Hombre, la descendencia de Abraham que había de redimir al ser humano, no vino para condenar. Porque Jesús también le respondió de esa forma a los murmuradores. Él no vino a condenar a los pecadores, sino a salvar a lo que se había perdido. Y nosotros nos habíamos perdido. Humildemente te digo, todos nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos pecadores y no hemos hecho nada para merecer esta gracia que el Señor nos ha dado, pero te la está ofreciendo a vos. La hemos aceptado y te damos testimonio de que vale la pena. Ahora te toca aceptarla a vos. Que Dios te bendiga, amigo.